sonando, me ha estado repicando en mi cabeza ya hace un par de semanas, y es lo que tú has oído, dice Jesús, en lo secreto, lo que tú has oído en la noche, en lo oculto, tú tienes que decirlo, tú tienes que proclamarlo, tú tienes que hablarlo. La semana pasada que andaba el pastor David aquí, tuvimos oportunidad de ir a Washington, y en uno de los museos que se llama el Museo del Holocausto, que es dedicado exclusivamente al sacrificio o a la matanza que hizo Hitler de los judíos, que mató casi 7 millones de judíos. Dice en algunos de los carteles, decía, la propaganda ha sido el éxito, el anuncio, el poder que él tenía, hermano, con las palabras que él hablaba, con la publicidad que él hacía, logró convencer a toda la nación, logró mover a todas las multitudes, a todas las masas, logró mover casi toda Europa hacia un nazismo, hacia un sistema, miren, nazi, que consistía en destruir a los judíos, en destruir a todas aquellas personas que no fueran blancas, rubias o azules. Si ese nazismo se hubiera extendido, hermano, tal vez usted y yo ni estuviéramos aquí. Gracias a Dios que un día eso paró, eso se detuvo. Y cuando se paró ese tiempo, todavía habían judíos. Dice que las mujeres judías, adentro de las alcantarillas donde se escondían, ahí daban a luz. Y cuando terminó esa lucha, esa guerra, habían más judíos que cuando había empezado, porque el pueblo de Dios nadie lo puede destruir, porque el que Dios ha bendecido nadie lo puede parar. Pero me llamaba la atención esos carteles, y el pastor David me decía, mira, la propaganda fue el éxito de la campaña, el anuncio fue el éxito de la campaña. Y cuando usted y yo somos conocedores de la palabra, nos damos cuenta, hermano, que el reino es extendido a través de la palabra que es proclamada. Cuando hay un pueblo que abra su boca, cuando hay un pueblo que pierde el miedo, pierde el temor y empieza a hablar de la grandeza de Dios, entonces el reino de los cielos empieza a hacerse fuerte. Entonces el reino de los cielos cobra vigencia. Entonces el reino de los cielos es una potencia a nivel mundial. Decía Juan Wesley, no necesito multitudes, solamente deben 10 que prediquen con pasión de Jesucristo y nos ganamos el mundo. 10 decía. Juan Wesley se retiró, y cuando se retiró de su trabajo secular, dice, hizo un pacto con Dios y dijo, Dios, estas 8 horas que yo trabajaba, ahora las voy a dedicar en oración. Y se metió en un cuarto. Dice que la alfombra donde él oraba quedaron marcadas sus rodillas. Billy Graham, uno de los grandes predicadores de este tiempo, dice que fue en sus primeros años joven, y fue y oró en esas alfombras, en esas huellas marcadas ahí, y dijo, Dios, hazme como este hombre, un apasionado por las almas. Y Dios le concedió, porque Billy Graham ha predicado, hermano, más que cualquiera en este tiempo, más que cualquiera. Ahora que cumple 80 años, le están firmando un libro de 1 millón de personas que se han convertido a Cristo por medio de sus campañas. Y el hijo de él pidió que escribieran sus nombres en ese libro para regalárselo a su papá. Ese es un verdadero héroe de la fe, digo yo. Ese es un verdadero siervo de Dios. Ese es un verdadero apóstol moderno. Un hombre que ha llevado la palabra a todos los confines de la tierra, hablando a multitudes. ¿Quién no ha visto una campaña de Billy Graham por televisión, o una campaña por radio, por todas partes? Entonces la palabra que Jesús hablaba era lo que tú has oído. Tú tienes que hablarlo, tú tienes que proclamarlo. Y proclamarlo, publicarlo, es
una declaración legal. ¿Sabe que eso es proclamar? ¿Cuántos saben que se proclamó el acta de independencia? Fue proclamada la independencia. En los países se dice, proclamaron el acta de independencia. ¿Por qué? Porque es un acto legal, de un documento legal, que no es que se está diciendo tal vez o quizás, no, sucedió así, es algo veraz. Y Cristo dice: lo que tú has oído, proclámalo, porque así como está escrito, así es. Así es un documento legal. La palabra es un documento legal. Hay legalidad aquí. La palabra te declara a ti inocente, siendo tú culpable. Este es el acta de decreto que nos era contraria según la ley, pero según la gracia de Cristo nos presenta justo delante del Padre. Entonces tú puedes proclamarla porque es legal lo que tú estás hablando. Dice Jesús: miren, muchachos, lo que yo les hablo en secreto. Imagino que en la noche, a solas con ellos, Jesús les dice: esto no es para que se lo guarden. Esto no es para que lo guarden ustedes. Esto es para que ustedes lo proclamen, lo griten. Lo griten. Eso es proclamar, gritar, hermano, con fuerza. El mensaje de Dios tiene que ser hablado con fuerza, con autoridad, con devoción, con energía, con entusiasmo. Usted le dice a alguien: vamos a la iglesia, así como si quiere queriendo. ¿Usted cree que esa persona va a ir? ¿Qué este me está invitando? ¿Qué este me está diciendo? ¿Qué es lo que me está diciendo este? Dice Jesús: lo que tú has oído, lo que Dios ha hablado a tu oído, tú tienes que hablarlo. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas la palabra, dice la misma Biblia, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando tú hablas la palabra, tú estás hablando fe. Tú estás oyéndote tú mismo. Cuando tú incluso lees la Biblia, acostúmbrate a leerla en voz alta, si no perturbas a nadie, claro. Pero acostúmbrate a hablar la palabra, porque cada vez que tú te hablas la palabra, tú estás creciendo en fe. Amén. Tú te estás alimentando en tu espíritu. Y cuando tú le estás hablando a otro de Cristo, tú mismo te estás hablando también. Dice: lo que tú oído recibe, háblalo, dilo. Proverbio dice: en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Con tu boca tú puedes hablar bendición o maldición. Si tú fuiste a un retiro, te hablaron de eso. Te hablaron del poder que hay en tu boca, de dar vida o de dar muerte, de desatar la enfermedad o de desatar la salud. Tú tienes ese poder en tu boca. Tú tienes esa autoridad en tu boca. Hay vida. Jesús dijo: las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Las palabras que yo le hablo, dice Jesús, no son cualquier cosa. Por eso Jesús tenía cuidado cómo él hablaba. Nunca se vio a Jesús hablando cosas que no edificaban. Nunca encontramos en la palabra a Jesús hablando cosas sin sentido. Siempre que Jesús hablaba, hablaba con un sentido, hablaba con un propósito, hablaba porque él sabía que había poder cuando él hablaba. Y los mismos fariseos decían: este habla, este predica, este enseña como quien tiene autoridad. Y un día fueron todavía más adelante y le dice: ahora Jesús, te vamos a preguntar algo. ¿Con qué autoridad tú hablas estas cosas? Ellos sabían que tenía autoridad. Dicen: ¿con qué autoridad, Jesús, tú hablas? ¿Quién te dio autoridad?
Si a ti no te envió el sumo sacerdote, ni Caifás, ni ninguno de esos, tú no estás tampoco allá con nadie, ni con los escritos, con nadie te miramos eso. ¿Cómo tú sabes tanto de la Escritura y cómo tú hablas con autoridad? Y Jesús les dice, pero es que esta autoridad me la dio el Padre. Y yo no hablo lo que